El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental, específicamente en Italia en los siglos XV y XVI. Junto al Renacimiento se desarrolla el movimiento cultural llamado humanismo. El Renacimiento deja a un lado la religión y se enfoca en las artes, en la política y en las ciencias. Algunos hechos que marcaron el Renacimiento fueron los viajes, la imprenta y la Reforma Protestante. La literatura es una expresión del pensamiento humanista. Horacio, Virgilio y Ovidio fueron los autores clásicos latinos. Los géneros literarios son la lírica, la narrativa y el teatro. Los autores destacados de esta época fueron Francisco Petrarca, italiano que creó una nueva forma de expresión; Garcilas de la Vega, español que fue uno de los escritores de habla hispana más grandes de la historia; Miguel de Cervantes Saavedra, español que fue una de las máximas figuras de la literatura y universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha; Pierre de Ronsard, francés que fue reconocido como el príncipe de los poetas; William Shakespeare, inglés que fue el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Un tipo de arte en el Renacimiento fue el Quattrocento, Donatello y Botticelli, entre otros, fueron uno de los principales representantes. Otro tipo fue el Cinquecento, y algunos de los artistas que destacan son Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. El Renacimiento en los países alrededor del mundo hizo que hubiera más control sobre la población, haciendo censos y teniendo más control de las finanzas. La época medieval fue la época que se llevó a cabo antes del Renacimiento. Esta duró más de 1000 años, de 500 a 1500 DC. Algunos rasgos de la literatura medieval fueron: oralidad. La literatura se dirigía a un público en su mayoría analfabeta, por lo que las obras se componían para ser escuchadas. Anonimia. La mayoría de las obras son anónimas porque en el proceso de creación de la obra interviene más de un autor. Uso del verso. Se prefiere el verso porque facilita la memorización y porque diferenciaba la literatura de la lengua cotidiana. Carácter didáctico moralizante. Gran parte de las obras poseen la intención de divulgar la mentalidad cristiana teocéntrica. El feudalismo es el contrato por el cual los grandes señores concedían tierras a sus vasallos a cambio de ellos y sus descendientes les prestaban servicios y les jurasen fidelidad. Durante la época de la Reconquista Española, la mayor parte del territorio peninsular estaba bajo el control de los musulmanes. Hubo guerras desde el siglo X al XV entre los reinos cristianos del norte y los territorios musulmanes. Durante este tiempo hubo convivencia entre tres culturas: cristiana, musulmana y judía. El Renacimiento empezó en el año 1492 y es importantísimo para España, porque Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Fue la derrota de los musulmanes que terminó la Reconquista y el rechazo de los musulmanes y judíos de España. Fue de 1500 alrededor de 1600. Fue un renacimiento de interés en la cultura y los conocimientos de los ancianos griegos y romanos. En la poesía se presentó el petrarquismo o amor humano. El amor es anhelo de belleza. La naturaleza, como testigo o refugio. La mitología, unas veces para ejemplificar una situación, otras como recurso embellecedor. La prosa, hay tres tipos de prosa: histórica, didáctica, novelesca o de ficción. La prosa histórica es fundamentalmente para narrar sucesos relacionados con la conquista de América. En la poesía destacan Fray Bartolomé de las Casas, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y el Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a la prosa didáctica, está formada por obras escritas por humanistas. Sus principales manifestaciones son los diálogos y coloquios.